Hola a todos, mi nombre es Ana Vargas y presentaré el primer avance sobre un estudio del efecto del ruido en el desempeño y equidad en algoritmos de clasificación binaria. ¿Por qué estudiar el efecto del ruido en modelos de clasificación? Los algoritmos presentan sesgos, y algunos de ellos incluso pueden aumentar la discriminación contra grupos minoritarios o vulnerables. Este problema se ha abordado desde propuestas de medición o métricas para medir estos sesgos o discriminación hasta algoritmos de mitigación y también estudios sobre las fuentes de que originan dichos sesgos. Una fuente poco explorada es la presencia de ruido en los datos. El ruido en general es difícil de cuantificar, por lo que la mayoría de estudios lo que suelen hacer es añadir ruido sintético a los datos y evaluar el desempeño de estos algoritmos. La mayoría de estos estudios se han centrado en añadir ruido en la clase. Pocos de ellos se han centrado o han añadido ruido a los atributos y muy pocos tanto en los atributos como en las clases. El propósito de este estudio es describir el efecto del ruido en las métricas de rendimiento y equidad en los modelos de clasificación. Tres modelos en concreto: Random Forest, Gradient Boosting y regresión logística. Para ello se empleó tres conjuntos de datos públicos, ¿no? Los tres de clasificación binaria. Para el experimento se dividió cada conjunto de datos en 70-30, 70% para el entrenamiento y 30% para la prueba. Además, para añadir ruido sintético, se consideraron 4 niveles de ruido, incluyendo aquel nivel en el cual no se añade ruido. Y también el tipo de ruido, es decir, si solo se le añade ruido en la clase como ln o en los atributos an o incluso en ambos, en la clase y en los atributos cn. Esto se repitió o cada réplica del experimento se hizo 10 veces. Las mediciones que se registraron fueron la exactitud para medir el desempeño del algoritmo y la diferencia absoluta promedio de probabilidades AODD para medir la equidad del algoritmo. Esta última métrica, si toma el valor de 0, indica perfecta equidad. Las librerías utilizadas de R fueron Noise Model, dada por Science en 2023 o implementada por Science en 2023. Esta librería brinda distintos modelos para inyectar ruido a los datos. En este estudio en concreto, se utilizó el modelo de ruido uniforme y simétrico. Caret fue utilizada para entrenar el modelo en concreto y Fairness para obtener la métrica de equidad. Los resultados preliminares aquí son presentados gráficamente. En las columnas se ubican los tres conjuntos de datos, primero, segundo y tercero, y en las filas se muestran las medidas de desempeño, exactitud y de equidad, AODD. A lo largo del eje X están los niveles de ruido: 10, 20, 30 y 40%, 0, 20, 0, 10, 20, 30 y 40%. Tenemos aquí 4 puntos al revés de los niveles de ruido. En general, podemos observar que el nivel de exactitud, incluso el nivel de equidad, la línea azul representa al modelo cuando se le inyectó ruido en las etiquetas, al parecer se mantiene constante. Sin embargo, cuando se le añade ruido solo a los atributos o tanto a los atributos como a las etiquetas, bien, en el primer caso es la línea roja y cuando se le añade ruido a ambas situaciones es la línea verde.
Entonces se observa que el comportamiento es un poco variante, ¿no? Cambia bastante de alguna forma, pero aparentemente cuando solo se le añade ruido a las etiquetas, al parecer podría mantenerse constante. El comportamiento es similar cuando se aplica gradient boosting. Sin embargo, cuando se aplica random forest, se altera un poco, sobre todo con el segundo conjunto de datos. En definitiva, lo que se observa hasta ahora es que la exactitud disminuye conforme aumenta el nivel de ruido añadido, ya sea que se le inyecte ruido a los atributos o se le inyecte ruido a ambos. Asimismo, también la métrica de equidad muestra un comportamiento variable que parece ser que está en función del algoritmo e incluso podríamos decir de los datos. Por tanto, el efecto de ruido, cuando se introduce en las etiquetas, se muestra mayormente robusto, no cambia demasiado. Y esto ocurre tanto para la medida de exactitud como también para la medida de equidad. Como recomendación, podríamos sugerir el análisis del ruido o hacer mayores estudios en el análisis del ruido cuando se le ingresa ruido a los atributos, ¿no? Algo sobre las referencias utilizadas. Gracias.